Buenos días, traders. ¿Qué tal? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi monitor, ya son las 2 y 5 del mediodía, hora española. Y pues bueno, vamos a empezar con el análisis de esta semana. Lo primero de todo, deciros que pues seguramente habéis echado menos los análisis del euro dólar de estas dos últimas semanas. La verdad es que ha sido principalmente por un motivo de carga de trabajo. Ya sabéis que yo no soy trader profesional ni trader a tiempo completo. Y pues bueno, como toda afición, pues siempre queda en un segundo lugar cuando el trabajo se pone en primera posición. Dicho esto, pues vamos a empezar con el análisis. Para aquellos que no hayáis visto ningún vídeo anterior mío, deciros que se divide en tres partes: una parte de análisis fundamental, una parte de análisis técnico y luego una conclusión con ambas dos partes. Por la parte fundamental, deciros que aunque no os aparezca en el calendario económico y las noticias económicas que vosotros veréis son a partir del martes, miércoles, jueves de esta semana, deciros que hoy han salido las publicaciones del, ya teniendo en cuenta la guerra de Ucrania, de previsiones de crecimiento de la Unión Europea. Que queráis que no, pues de una manera u otra afectan al euro dólar porque al final son proyecciones macro de largo plazo. Deciros que en el caso de la Unión Europea se prevé que el crecimiento de este año esté cerca del 3%, no llegue ni siquiera al 3%, que la inflación supere el 6 y pico por ciento, llegando casi a estar en el 7%, y luego, por otro lado, pues tenemos que Alemania este año va a crecer por debajo del 2%, lo cual significa no que entre en una recesión, pero entra en una situación bastante complicada. De hecho, ayer mismo, domingo, le hacían una entrevista al presidente del CEU, que muchas veces, muchos de vosotros seguramente no sonará, pero lo habréis visto como una noticia. El CEU es el Instituto Económico de Alemania y pues tiene bastante peso. Y ha dicho pues que es muy probable que nos encontremos a lo largo de los próximos meses en una situación de esta inflación. Es decir, el euro ahora mismo se encuentra en una situación muy complicada. Esto, como os he dicho, no os va a aparecer en ningún calendario económico, pero que lo sepáis que esto se acaba de publicar. Os lo dejaré el link en la descripción del vídeo y pues podéis meteros a cotillar todos los países de la Unión Europea, las previsiones de inflación que hay para cada uno de ellos, para la zona euro. Incluso también hay previsiones de todo esto para países de fuera de la Unión, los principales, ya sea China, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, satisfaced vuestra curiosidad. Volviendo ya a lo que es el calendario económico, deciros que mañana es el día más importante de toda la semana, más allá incluso de las previsiones del día de hoy, porque tenemos dos discursos. Además, que se producen en la última hora del día, es decir, que no van a tener realmente un impacto significativo en el martes, sino que sobre todo lo empezaremos a ver el miércoles, y el miércoles con un movimiento añadido. ¿Por qué? Porque tenemos discurso de Lagarde y el discurso de Powell. Y claro, pues ya sabéis que esto, y con la situación actual, pues mueve muchos más pips de lo habitual. De hecho, el miércoles también tenemos el CPI anual del mes de abril de un 7,5%, ya sabéis, la inflación. Y pues en este caso, inflación más dos discursos, cóctel explosivo que tendremos el miércoles, ¿no? Y luego también el jueves tenemos las publicaciones de el Banco Central Europeo sobre política monetaria, lo cual pues también es muy interesante si además le sumamos que tenemos la Fed manufacturera de Filadelfia del mes de mayo, que pues bueno, ya sabéis que al final el PMI manufacturero es muy importante, sobre todo en un país como Estados Unidos, y en este caso pues vemos una reducción de casi un punto porcentual, es decir, de 17,6 a 16,7. Esto pues la verdad es que es un dato cuanto menos importante porque significa una caída de aproximadamente el 8%, o sea que poca broma, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todas las noticias fundamentales que hay a lo largo de esta semana, tanto los discursos como la inflación de la Unión Europea, como también las publicaciones, pues si os dais cuenta hay pocas noticias, pero son noticias todas de muchísima relevancia. ¿Qué creo que va a decir Lagarde? Pues bueno, pues Lagarde yo creo que ya por estas fechas y visto las previsiones que se han sacado hoy, porque ya además son previsiones que tienen en consideración la guerra de Ucrania, las últimas que había publicado la Unión Europea no tenían en consideración la guerra de Ucrania, lo más probable es que ya para el mes de junio, como vaticinan muchos economistas y como creo yo que pues, ya se va más o menos va rondando el asunto, acabemos viendo que empiece a hablar de los principales paquetes, no solamente que a partir ya del cuarto trimestre del año empezará a reducir la compra de bonos, sino ya empezará a pensar en esa subida de tipos y en que la facilidad de tipo de depósito no puede estar en un menos 0,50, es decir, no puede ser que todo el mundo esté subiendo los tipos y nosotros estemos en negativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto se va a ver y es muy probable que lo acabemos viendo a lo largo de las próximas, lo acabamos viendo a lo largo de las próximas
semanas, como incluso el paper que conoceremos el jueves, ya todo lo que diga Lagarde venga reflejado en el propio paper, ¿no? Y por parte de Powell, pues bueno, es cierto que la economía americana va bien, pero la reducción de los PMIs, como hemos visto también hoy, China, ¿no? Que se encuentra reduciendo sus ventas retail, pues al final a lo mejor pues sigue continuando pulsando la línea de aumentar los tipos de interés, pero ya no subidas de 0,5, sino subidas de 0,25 para ser un poco más laxo y que la economía americana no se ralentice tanto. Luego, por parte de la inflación, 7,5, lo que os he dicho, sigue estando muy alta, los precios del petróleo y del crudo siguen estando altísimos y pues los precios alimentarios también, ¿no? Por lo tanto, lo más normal es que la inflación se vea al alza, pero aquí y en todos los países del mundo, es decir, nada nuevo bajo el sol. Y por último, pues el jueves, como os he dicho antes, política monetaria de la Unión Europea. Yo creo que eso principalmente nos va a dar las pistas Lagarde el mañana martes. Y pues lo de la Fed manufacturera en Filadelfia, si está cayendo China, pues lo más normal también es que caiga Estados Unidos. Es cierto que no al mismo ritmo, pero que caiga. Y pues ya metiéndonos en la parte técnica, si os dais cuenta, he redibujado todo lo que viene siendo la estructura porque si os vais al vídeo anterior que subí, nada tiene que ver. Es cierto que he limpiado mucho porque todas las resistencias que había aquí o demás pues ya nos pegan muy lejos y por lo tanto nos pueden distraer del análisis. Fijaros que hay una línea negra, bueno, en verdad tengo dos líneas negras, ¿no? Que veréis por aquí, pero son ya resistencias del año 2002-2003, por eso las he pintado de negro porque es cierto que todo el mundo las va a tener en consideración, porque pues, siempre intentamos buscar alguna zona de soporte, pero todo lo que hubiera por aquellos puntos hace 20 años casi, ya digamos que está más que descontado. Es como si, por ejemplo, vosotros dejáis en el MetaTrader o en la plataforma que utilicéis una orden pendiente y no sean 20 años. Lo más normal es que la hayáis borrado, la hayáis quitado o incluso ya no sigáis ni con la misma plataforma y por lo tanto pues la hayáis ya no exista, ¿no? Entonces, digamos que no existen excesivas órdenes pendientes en esa zona y por lo tanto es una zona a vigilar, pero no una zona que tenga un gran volumen o de stops, ¿no? Luego, por otro lado, fijaros que también es cierto que todo el mundo la ha estado vigilando porque no es casualidad que existan todo este tipo de rebotes en esta zona, pero al final lo que vimos a lo largo de la semana pasada fue una caída súbita, ¿no? Por parte del euro dólar. A ver, es muy sencillo, ya sabéis que si los dólares están en positivo, es decir, que los dólares pagan por tenerlos y los euros nos cuesta tenerlos, pues lo normal, y esa es la tendencia que lleva habiendo meses, es decir, nada nuevo bajo el sol, pues lo más normal es que acabemos teniendo una tendencia negativa para el euro dólar. ¿Por qué? Porque con el dólar tenerlo gano dinero y con el euro tenerlo pierdo dinero. Entonces es comida de tontos, ¿no? Tener euros ahora mismo. Dicho esto, fijaros que ha habido una pequeña recuperación a lo largo del día de hoy. Yo creo que es por los datos, ¿no? de las previsiones de la Unión Europea, que pues en cierta medida dan confianza y lo que os he comentado antes, pues hay buenos datos o buenas previsiones dentro de lo que es el área de inflación y sobre todo en deuda pública. Y también, pues bueno, que ha sido muy positivo el mensaje de la Unión Europea en estas previsiones, ¿no? Es decir, que lo de Ucrania, bueno, está bien, pero tampoco tiene mucho más recorrido. Eso sí, más de la mitad de la vela la hemos perdido y yo creo que la zona de juego de esta semana va a estar en esta zona, que es una zona lo suficientemente reducida como para que empecemos a ver alguna pequeña ruptura. Fijaros que hasta la cota máxima son 59 pips, pero hasta la línea de tendencia son 85. Pensad que esta línea de tendencia la tenemos desde abril, que es cuando hemos empezado a ver las grandes subidas de tipos por parte del Banco Central de la Reserva Federal Americana. Yo creo que en este caso, si Lagarde mañana comenta o facilita la posible subida, ¿no? de tipos dentro de la Unión, yo creo que esta vela acabará recuperando los niveles que perdió la semana pasada, es decir, un crecimiento hasta el 1,05, incluso hasta el 1,0555, ¿no? Es decir, intentar recuperar estos mínimos de la línea anterior, porque pensad también que si perdemos los mínimos del 1,35 ya nos vamos al 1,0, o sea, al 1,0000, es decir, incluso al 0,99. ¿Por qué? Porque no existe ya ningún soporte en la línea histórica que mantenga estos niveles de precios. Es decir, ahora mismo nos encontramos en la Unión Europea en una hora todo o nada y yo creo que en este sentido Lagarde pues, va a posicionar el euro por lo menos al 1,05. También pensad que hay una cuestión macroeconómica detrás, más allá de todo el análisis técnico, que es que si el euro se debilita frente al dólar y todo lo que viene siendo las materias primas se pagan en dólares,
pues a la Unión Europea, si ya le está costando arrancar, esto le va a proporcionar mayores, le va a dar más dolores de cabeza y entonces pues no queda otra que fortalecer el euro. Por lo tanto, yo creo que ahí Lagarde va a tener una baza fundamental y espero que mañana esto provoque que el euro pueda tirar para arriba, incluso recuperar esos niveles del 1,05, 1,055. Dicho esto, el canal sigue siendo negativo, la tendencia sigue negativa, mientras no haya una fuerte subida de tipos por parte de la Unión, o por lo menos un anuncio importante con fechas claras sobre la subida de tipos, yo creo que ahora mismo la Unión Europea va a seguir perdiendo posiciones y si mañana no dice nada, es decir, que yo estoy suponiendo que sí lo dirá, pero si no dice nada, volveremos a ver un rebote a la baja hasta el 1,035 y no descartéis que incluso más hacia abajo porque este soporte pues ha aguantado 2 días, pero como os he dicho antes, estos son resistencias de, pues ya os digo, 5 años, 10 años, ¿no? Por lo tanto, las órdenes pendientes que quedan ahí son muy pocas, que lo único que lo estamos visualizando, pero que no hay liquidez como tal en estas zonas. Por lo tanto, puede seguir cayendo incluso hasta redondear el 1,03. Por lo tanto, yo esperaría a que mañana esperemos este discurso y yo creo que el miércoles va a ser el mejor día para tradear el eurodólar por la alta volatilidad que va a tener tanto por la pendiente como por la inflación europea. Espero que con este vídeo podáis ganar dinero, ya sabéis que ese es el objetivo fundamental, espero que hayáis aprendido y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.